Molt bon dia y benvinguts a Física en las Ondas, un programa para físicos y no tan físicos. Hoy, con la Navidad a la vuelta de la esquina, la celebramos por adelantado con un nuevo programa de Física en las Ondas. Hoy contamos con las voces de Jessica Calatayud, Hola, ¿qué tal? David Rodríguez Muy buenas. y la mía propia, Kiko Frías. En nuestra sección de cienticias, hoy tenemos: la NASA habilita todas las operaciones científicas del telescopio espacial Hubble. El telescopio espacial Hubble ha tenido un año muy difícil, con dos momentos importantes donde el mejor telescopio que tenemos en órbita no pudo realizar operaciones científicas. Ahora la NASA ha confirmado que el Hubble vuelve a estar operativo para realizar las investigaciones científicas pendientes. El observatorio orbital entró en modo seguro cuando sus instrumentos registraron problemas con los mensajes de sincronización, es decir, con aquellos mensajes que utilizan para poder enviar información desde la Tierra hasta el telescopio. Si entramos en la página oficial de la NASA, vemos un comunicado de los propios científicos de la organización, donde dicen lo siguiente en inglés: The team will continue working on developing and testing changes to instrument software that would allow them to conduct science operations, even if they encounter several lost synchronization messages in the future. The first of these changes is scheduled to be installed on the Cosmic Origin Spectrograph in mid-December. The other instruments will receive similar updates in the coming months. La traducción de esto es: el equipo continuará trabajando en el desarrollo y prueba de cambios en el software del instrumento que les permitirá realizar operaciones científicas, incluso si se encuentran varios mensajes de sincronización perdidos al realizar operaciones futuras. Escribir en el artículo: si bien el telescopio ha vuelto a sus operaciones científicas completas, los miembros encargados de monitorear el Hubble todavía están trabajando en cambios de software para los principales instrumentos científicos equipados en el telescopio. Vale. He encontrado un planeta masivo en una zona completamente inimaginable. Bueno, pues siguiendo la noticia de telescopios, el Very Large Telescope, o el telescopio muy grande del Observatorio Europeo Austral, es decir, eso, ha podido observar directamente un planeta orbitando nada más y nada menos que en B Centauri. ¿Qué tiene esto de extraordinario? Pues bien, resulta que B Centauri se trata de un sistema estelar más caliente y masivo que hasta la fecha alberga planetas. Pero ¿cómo de masivo? Este sistema de dos estrellas es visible a simple vista si miramos a la constelación de Centauro, pero que en verdad se encuentra a 325 años luz de distancia, tiene más de 6 veces la masa del Sol. Y hasta ahora no se había detectado planetas alrededor de una estrella que fuese 3 veces más masiva que el Sol. O sea que es algo bastante impactante. El hecho de ser muy masivas implica en la mayoría de los casos que también son muy calientes, siendo su estrella principal, en el caso de este sistema, una estrella de tipo B, que es 3 veces más caliente que el Sol. La intensidad de su temperatura provoca que se emitan grandes cantidades de radiación ultravioleta y de rayos X. Esta emisión de alta energía provoca que en el material circundante, que es el que hace que se formen luego los planetas, se evapore muy rápido. Entonces, como veis, este planeta pues ha elegido el mejor entorno para existir, claro. Vamos, la vida la tiene contada, le queda un telediario. ¿Cómo que? Sí, sí. Según uno de los autores de la investigación, el estudiante de doctorado en la Universidad de Estocolmo, Gayatri Viswanath, explica que es un entorno hostil, dominado por radiación extrema, donde todo en esta escala es gigantesca. Las estrellas son más grandes, el planeta es más grande, las distancias más grandes. Así que, según esta afirmación, ¿cómo es nuestro protagonista? Pues el planeta llamado B Centauri B, un nombre original, muy original, vaya, es 10 veces más masivo que Júpiter, convirtiéndolo en uno de los planetas más masivos jamás encontrados. Y es que además se mueve alrededor de su sistema estelar en una de las órbitas, como no podía ser de otra manera, más amplias jamás descubiertas hasta ahora. 100 veces mayor que la distancia de Júpiter al Sol, razón por la que pues, ha podido a lo mejor sobrevivir en este entorno hostil de par de estrellas. Estos resultados han sido posibles gracias al sofisticado instrumento de búsqueda de exoplanetas espectroporal
polarimétrico de alto contraste, o SPHERE, mejor SPHERE, vamos a llamarlo SPHERE, Sí, mejor. que se encuentra en el VLT de ESO, en Chile. Sin embargo, examinando los datos de archivo del sistema B Centauri, se ha descubierto que hace más de 20 años, en otros telescopios que tenían entonces, ya había tomado imágenes del planeta, solo que en este momento no se pudo reconocer como tal. Y ahora es que eso está haciendo el telescopio extremadamente grande, por lo que seguramente cuando esté en operativo a final de esta década, pues, ¿qué encontraremos en B Centauri? O sea, el siguiente telescopio se va a llamar telescopio extremadamente grande. Claro, porque es más grande que el muy grande. Me gusta su filosofía de pensamiento. Nanoantenas que permiten ver con claridad la luz infrarroja invisible. Bueno, pues pasaré un poco del tema astrofísico. Acá yo estudiando astrofísica. Voy a hablar de un descubrimiento en el cual ha hecho posible la detección de la luz infrarroja media. Ya que, bueno, la luz más allá del rojo visible que vemos en nuestros ojos, pues es muy difícil. Y esto se debe a que, bueno, pues básicamente la luz infrarroja no la vemos porque el cambio de la temperatura ambiente es mucho mayor de la energía que tiene esta radiación infrarroja. Entonces, para poder detectarla, tendríamos que tener detectores especializados que se enfrían a muy bajas temperaturas y detectarlo. Pero esto pues tiene un alto coste y requiere mucha energía. Bueno, pues ahora investigadores de la Universidad de Cambridge y en colaboración con grupos españoles y belgas han demostrado un nuevo concepto de detección de la luz infrarroja media, mostrando cómo convertirla en luz visible que se detecta fácilmente. El equipo utilizó una capa de moléculas para absorber la luz infrarroja dentro de sus enlaces químicos vibrantes. Entonces, estas moléculas vibrantes pueden dar su energía a la luz visible que encuentran, convirtiéndola, entre comillas, en emisores más cercanas al extremo azul del espectro, que sí que puede ser detectado en luz visible, en las cámaras de luz visible. Y el reto al que se enfrentan los investigadores fue asegurarse de que estas moléculas vibrantes se encontraran con la luz visible con la suficiente rapidez, lo que significaba pues atrapar la luz con mucha fuerza alrededor de las moléculas, y para ello idear una forma de intercalar capas de moléculas individuales entre un espejo y diminutos trozos de oro. Y los resultados, publicados en la revista Science, abren nuevas vías de bajo coste, por os interesa, para muchas aplicaciones en muchísimos ámbitos, como por ejemplo detectar contaminantes, rastrear cánceres, comprobar mezclas de gases o incluso detectar el universo a grandes distancias. O sea que tiene una explicación astrofísica al final. Bien, Hasta me gusta. las ondas. Me encanta, me encanta. Bueno, pues ya acabado la sección de ciencias, quiero, siguiendo el tema del anterior podcast, que aunque ya fue un par de meses, pero bueno, no tenemos tiempo para grabar tanto como querríamos, porque somos todos estudiantes universitarios y estudiante de máster, pues estamos como estamos. Pero para la sección de hoy de Physics Today, o más bien de Climate Today, vamos a discutir sobre la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático que se dio lugar en Glasgow, Escocia, durante la primera semana del mes de noviembre. Para ponernos un poco en onda, hay que explicar que cada cierto tiempo las Naciones Unidas, son más bien los presidentes miembros de los países de esta organización, se reúnen para discutir la situación del clima actual. En este caso, es la reunión número 26, celebrada en Glasgow, en Escocia. Como curiosidad, la anterior, la número 25, se celebró en Madrid en 2019, aunque pasó muy desapercibida, desgraciadamente. Además, en la edición, para situarnos un poquito mejor, hay que remarcar que los acuerdos de París se ratificaron en la COP21 en 2015. Es decir, así tenemos un poco de vistas de cómo estamos temporalmente. Tenemos un punto de referencia clave. Ahora bien, ¿qué es lo que hace a esto? Bueno, por cierto, antes de seguir, tenéis una link en la descripción en Spotify, YouTube y demás sobre a la página de las Naciones Unidas, donde vais a ver todas las conferencias de cambio climático que han habido a lo largo de los años, donde su localización, contenidos y todo lo demás.
Ahora bien, Todo completito. sí, todo completito y todo tranquilo. Desinformado no se van a quedar. Ahora bien, la cosa es lo siguiente. Uno puede preguntarse, ¿qué tiene de especial esta reunión en particular? Porque han habido 26, 25 más que tiene la 26 que nos importa. Pues precisamente es que esta conferencia tiene lugar 5 años después de la ratificación de los acuerdos de París, por lo que uno cabría esperar de que se hayan hecho progresos significativos respecto al manejo del cambio climático. Pues desafortunadamente la verdad es que no hay mucho que celebrar. Vaya. De hecho, la conferencia ha estado llena de denuncias por la hipocresía de los líderes mundiales. Vamos. Bien, arriba la política. Empezando con alguna cosa, muchos activistas se han quejado de que la conferencia podía haberse hecho online y no así evitar el despilfarro de recursos, plásticos, panfletos, pancartas, yo qué sé, todo lo que es el manejo de cosas para hacer la reunión ominosa y oficial, porque política, y así pues no hace daño al clima. ¿Qué es lo que pasa? No se ha hecho así. De hecho, por un otro lado, la mayoría de los líderes mundiales que han venido a esta conferencia, en vez de hacerlo por barco, por yo qué sé, por avión, por un transporte normal, han usado sus jets privados que evidentemente no contaminan para nada, No. para ir hasta Glasgow, Escocia, a asistir a la conferencia. De hecho, se ha hecho sonar mucho el hecho de que Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, quien estuvo muy activo durante esta conferencia y fue muy contundente con lo que había que hacer respecto al cambio climático, volvió a Londres en jet privado para una cena con sus amigos. Ole, ole, ole. Hipocresía Predicando con el ejemplo, ¿no? ligada con un ejemplo, exactamente. O sea, él, claro, dice, ostras, no, yo me tengo que ir con mi amigo Johnny, con mi amigo Peter, que he quedado ahí. Tráfico y no, hay Que sí, que- hay que, porque evidentemente, pues de Escocia a Gran Bretaña hay una gran distancia, no puedo ir para allá. O sea, tengo que ir con mi jet privado, que tardo menos. O sea, tardo 20 minutos en tren y en mi jet tardo 15, pues ir en mi jet. Entonces, Acababa de ir el tren, entonces no llegaba ya. claro. Y dice, "Vale". Bueno, activistas como Greta Thunberg, amada y odiada casi a partes iguales, han descrito esta conferencia como un fracaso absoluto y palabrería pura. Otros activistas, como el físico divulgador británico Simon Clarke, doctorando en climatología, ha expresado que, aunque se han hecho algunos progresos, no han sido suficientes para reducir emisiones y cumplir los acuerdos de París, que por cierto, quedan 8 años para poder llegar a cumplirlos. Si nos pasamos, adiós 1,5 grados de tope máximo. Fantástico. Vamos Sí, bien, ¿no? sí, vamos de cabeza, pero hacia el precipicio. Luego, hay otras cosas, otros datos. Por ejemplo, una de las noticias más sonadas fue que Biden se quedó dormido en la conferencia. Bueno, dormido en este caso quiere decir el que estaba así, escuchando. Hizo así. Y así. No es quedarse dormido, coño. La siesta del borrego. A ver, si el hombre tiene una edad. El hombre tiene una edad y está ya en sus años de que está muy para jubilar el pobre hombre. Claro. Pero, a ver, seamos honestos. ¿Quién no está en una clase de, yo que sé, de análisis o de termodinámica? No va a hacer alusión a ningún profesor de cualquier asignatura. Estaba así a lo mejor a las 3 de la tarde después de haber comido, estaba así. Y empezaba a hacer así. Y así. Así. Y decir, "Joder, ojalá pudiera echar la cabeza así y dormirme". Yo lo he hecho. Y aún más bueno, aún más. Aún un par de veces lo habré hecho en online del año pasado. No sé si vosotros lo habréis hecho en algún momento. Yo soy sincero. Yo online estaba ahí siempre, al otro lado de la pantalla. Claro. Bueno, sé de gente que ha jugado al FIFA y todo mientras estaban en clases. Pero bueno, yendo a otro tema, sin inventarnos lo que hacíamos el año pasado en clases, Rusia y China, ninguno de los dos países asistieron a la COP26. Ni Vladimir Putin ni Xi Jinping asistieron ellos mismos, ni enviaron a gente allí a asistir. Es decir, les sale completamente por el forro del oso. La cosa es que otra de las cosas más polémicas que ha tenido esta COP26 es que para poder llevarla a cabo, para
para darle suministro eléctrico, han usado generadores diésel que los han ocultado al público, pero de aquella manera. Es decir, imagínate el típico cercado que tú pones para que un niño no pase al descampado que tienes enfrente, que son 4 alambres mal puestos y una especie como de malla así de color verde que es todo arisca, pues así. Como... Cartelito, no miras. el cartel no mirar. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Por no escurrátelo, tío. Al menos. Yo qué sé, no pide mucha cosa. Bueno. Después de haber visto que esta COP26 ha sido... Ya ni se esfuerza, ya saben perfectamente que la gente dice... No, estamos aquí en la mierda, pues ¿para qué esforzarnos? Pero bueno, ahora bien, el resto de la sección quiero dedicarla un poco más hacia lo que me gustaría llamar en este podcast de manera maldicha, o sea, con palabrotas, gilipolleces climáticas. Véase eventos que han sucedido a lo largo de las décadas que te dejan la cabeza de ¿por qué coño ha pasado esto? O esto no tenía que haber pasado. Ejemplos. En primer lugar, el cambio climático se conocía de los años 70. Es decir, desde el 1970 el cambio climático se conocía, sin ninguna duda. Os explico. La empresa petrolera Exxon, que en ese momento se llamaba Exxon, no se llama ExxonMobil, es como se llama hoy en día, porque pues, hubo 2 empresas petroleras que se juntaron en una, más grande. En aquel momento, Exxon, por los años 70 más o menos, llegando a los 80, pidió a un grupo de científicos un estudio sobre cómo el CO2 y otros gases podían afectar a la atmósfera. Porque sabían que al hacer combustión, pues emites CO2. Entonces dije, vale, pues tenemos que ver a ver qué pasa si emitimos mucho CO2. Claro, los científicos dijeron lo que pues, todos sabemos. Si emites mucho CO2, calientas el planeta y lo mandas a la mierda. En un email de un ex empleado de la compañía llamado Lenny Bernstein expone: en los años 80, Exxon necesitaba entender las preocupaciones potenciales sobre el cambio climático que deberían llevar a regulaciones para proyectos futuros. Estaban muy adelantados del resto de la industria en este conocimiento específico. Sin embargo, durante esa época el precio del crudo estaba reduciéndose considerablemente y se encontraban cada vez más yacimientos de petróleo, lo cual hizo que Exxon, en lugar de diversificar su sector energético, llevó a cabo una campaña de desinformación que daría lugar en parte al negacionismo climático y acciones como, por ejemplo, construir sus plataformas petroleras más hacia el norte del Ártico y con mayor altura para mitigar el aumento del nivel del mar y así prever además el aumento de las temperaturas para que en los lugares cercanos al Polo Norte bajarían las temperaturas, luego estarían en mejores condiciones. ¿Quién dijo que liberar el mercado solucionaría todos nuestros problemas? Que venga aquí enfrente mía. Pero bueno. Es más, en los 80, al contrario que hoy en día, el 80% de los americanos creían que el cambio climático era algo urgente. Es más, el presidente George Bush hizo declaraciones sobre cómo se debía atacar el problema y la importancia del cambio climático. En contraste con hoy en día, donde el 90% de los estadounidenses no saben que hay un consenso firme con el cambio climático. Y el 52% cree que se ha sobreexagerado. Claro, es que me acuerdo yo de que hay una película sobre el vicepresidente que estaba con Bush, que también estaba Al Gore en esa época y era muy pro cambio climático. Y entonces la contra que hicieron para ganar a Al Gore fue cambiar el concepto que tenían del calentamiento global, que sonaba muy fuerte, suavizándolo y poniendo esta palabra que era cambio climático. Entonces las personas era como, bueno, pues el clima siempre está cambiando, ¿no? Entonces no será para tanto. Y eso hizo que ahora pues pase estas cosas, ¿no? Que la gente, el 52% lo sobrepase. Ya, claro. Entonces, hay más consecuencias aparte de esto en este tipo de campañas desinformativas. Una de ellas es la falsa creencia de que la clave es la responsabilidad personal. El término responsabilidad personal en sí es una mentira. Es decir, es un término que se popularizó gracias a una campaña de publicidad realizada por la empresa British Petroleum, BP. De ahí viene el nombre, British Petroleum, petroleum inglés. Aprendiendo con física en las ondas, la verdad. Hombre, por supuestísimo. Ni muchísimo menos. O sea, mucha gente no sabe que el nombre de British Petroleum, o sea, es de donde viene BP, pero es un poco de... O sea, es evidente, pero nunca te das cuenta hasta que lo miras. Lo cierto es que las emisiones
hoy en día son necesarias en nuestra sociedad. Por ejemplo, actualmente un 10% de nuestras emisiones se ven al uso y creación de cemento. Por lo que si se quiere llegar a cero emisiones, implicaría dejar de utilizar cemento, lo cual es inviable, por un sencillo motivo. El cemento es extremadamente barato en comparación a otros materiales para poder crear infraestructura. Si quisiéramos dejar de utilizar cemento, implicaría que todo lo que viene siendo hacer desde edificios, carreteras, andenes, yo que sé, pavimento, en general va a costar más. Y hay un montón de países en el mundo que todavía están en vía de desarrollo, donde la gente vive en, perdón por la palabra, chabolas. O sea, habéis visto el típico meme de Latinoamérica be like o la India en su estado puro. No, claro, desde luego. Entonces, a Hay ver, mucho cemento que hacer todavía. Sí. hay mucho cemento que hacer todavía. O sea, no puedes decir, no, dejamos de utilizar cemento. Pues la gente, evidentemente, que quiere utilizar el cemento para que labrarse una buena vida, pues dicen, y una mierda. Y es totalmente lógico que no quieran hacerlo. Y dices, bueno, un 10% dices que a lo mejor no es mucho. El tema es que hay más problemas aún. Por ejemplo, un 5% de nuestras emisiones están generadas solo y exclusivamente por el hecho de que hay un montón de vertederos gigantes. Las típicas imágenes que veis en internet de una playa llena de basura hasta arriba, donde la gente va en canoas entre media porque no van a ir entre la basura. Pues ese tipo de lugares, por el simple hecho de que les llega mucha luz del sol, la radiación ultravioleta, desintegra o degrada el plástico de estos lugares y al degradarlo emite gases de efecto invernadero. Un 5%. Para que os hagáis una idea, es la misma cantidad de emisiones que genera anualmente todo el tráfico aéreo mundial. Es decir, pasa un año y el tráfico aéreo mundial genera lo mismo que sencillamente estos vertederos gigantes. Y la cosa no es limpiarlos, la cosa es que no se sigan aumentando. O sea, tú puedes limpiarlos, pero la idea es que no aumenten más. Es cambiar el hábito. Se supone que había la ley esta de que a partir del 2025 no iban a vender más plástico o algo así. Puede ser, bueno, también está el caso muy sonado del de las... Tras este paso, pues veremos si se cumple. Claro, ¿no? veremos si se cumple. Sí, tienes toda la razón. De hecho, siguiendo con lo tuyo, pero es el caso de las pajitas de plástico. Que en teoría es una medida para ir contra el cambio climático, que es lo que ocurre. Este es otro de los efectos de la campaña desinformativa. Hay mucha gente que cree que las pajitas de plástico contribuyen a evitar que nos vayamos a la mierda. Lo cierto es que no contribuyen una mierda. Es un problema insignificativo. Principalmente porque son muy... me explico. Aunque tengamos que el plástico emite un 5%, pero a lo mejor el transporte entero emite un 30%. El simple hecho de transporte marítimo, por aire, por carretera. Y la gran mayoría de... Las pajitas de papel son malísimas. También, o por ejemplo, mira... claro, de hecho, siguiendo con lo que has dicho, las pajitas de papel, hace no mucho también se hizo un estudio de si realmente las bolsas reutilizables valían la pena. O sea, el hecho de tener una bolsa que pueda reutilizarla y no tener que llevarse una bolsa de plástico. ¿Qué es lo que se descubrió? Pues que si quisieras realmente que la bolsa reutilizable fuera más... cundiera más que las bolsas de plástico, tendrías que utilizarla un montón de años y más o menos la media era que una persona va una vez a la semana al supermercado. Y la idea era que de cada vez que iba al supermercado extraía una bolsa de plástico. Eran las suposiciones que se realizaban en este estudio. Pues resultó que necesitabas estar años de tu vida utilizando una bolsa de estas reutilizables para hacer contraste a todas las emisiones que generaban cada una de las bolsas de plástico. O sea, entendedme que una bolsa reutilizable es siempre reutilizable si no la desintegras. El plástico es reutilizable, esa es la idea del plástico, que siempre lo puedes reutilizar porque es maleable, es muy fácil cambiarlo y es muy barato. Entonces lo normal es que lo reutilices, no que lo tires a la basura. Entonces, si alguna vez tienes una bolsa de estas típicas del Mercadona, del Consumo, de lo que sea, del Lidl, guardadla. Que es reutilizable, que la puedes utilizar, que es de plástico, está hecha para aguantar. Con las 3 R siempre nos centramos a veces más en reciclar y está también reutilizar. Claro. O sea, también. A veces se nos olvida eso. Sí, exactamente. Y reducir, que es muy importante para lo que estamos hablando, para reducir la emisión, ¿no? Sí. Porque
porque nos centramos solo en reciclar, pero es que están reutilizar y reducir, que a lo mejor son hasta más importantes, si no igual, importantes. Claro, o sea, esa es la idea. O sea, es un círculo virtuoso que se dice. Está el ciclo vicioso, el ciclo virtuoso, que es esto de vas paso por paso y evitas el problema. Pero bueno, no lo estamos Pero haciendo bueno, como también, por deberíamos. ejemplo, con el tema de reducir el consumo de carne, ¿no? Que también será un tema importante. Claro, exactamente, muy buen punto, Jessica. De hecho, exactamente, tenemos por aquí apuntado que actualmente otro porcentaje relativamente elevado, un 15% de las emisiones se deben al hecho de que la carne, como tal, desde hace ya unos años, unas décadas, se ha convertido en algo indulgente en nuestras culturas. ¿Qué es lo que ocurre? Tienes que alimentar a los animales, entonces necesitas alimentarlos de alguna manera y no puedes alimentarlos con ellos mismos. Entonces, ¿cómo los alimentas? Con vegetales. Es decir, para que os hagáis una idea, más de la mitad de nuestras cosechas van directamente a alimentar al ganado de la industria. Para pues, que luego su carne se pueda vender para alimentar a las personas. Claro, esto es muy ineficiente, pero como seres humanos que somos, nos encanta la carne. Y no hay que. No, o sea, es algo muy sentimental y algo muy inédito al ser humano. El hecho de que la carne gusta, queramos o no. Pero, no Pero sé. me hace gracia luego que, bueno, a los vegetarianos o veganos nos dicen que si el consumo de soja hace que haya más emisiones, y es como, bueno, pues sí, pero ¿por qué? Porque la soja es lo que le dan a comer a los animales. El porcentaje que me como de soja no tiene nada que ver con, o sea, es muy reducido con el que comen los animales, ¿no? Y al final, Claro, pues también hay mucha falta de información en estos ámbitos también. claro. Las estadísticas siempre son muy maleables, depende del bando que lo lleves. Sí, lo hemos visto mucho en esta pandemia, desgraciadamente. Pero bueno, siguiendo un poco con lo que estábamos comentando, otro dato importante es que, bueno, tomando todo lo que hemos ido viendo, habría que sumarlo además que hay muchas materias primas, véase metales como el acero, el hierro, que para poder crearlas, para poder utilizarlas, necesitas sí o sí que lleguen a altas temperaturas los hornos de fundición. Algo que sí o sí tienes que conseguirlo con una reacción de combustión, no hay otra manera. Ni la energía solar, ni la energía térmica o geotérmica llegan a esta facilidad de alcanzar altas temperaturas. Si tú juntas todo esto, vas llegando más o menos a un 35% de emisiones que no podemos quitar porque son ya fundamentales para nuestro funcionamiento humano, o bien pueden aumentar en un futuro porque hay un montón de países, como por ejemplo la India, el sureste asiático, que muchas de estas cosas no las tienen y quieren tenerlas normalmente, como es normal, porque quieren ser ricos como el resto del planeta, como los europeos, americanos y demás gente. Es algo normal. O sea, Por eso o nos volvemos todos a vivir a los bosques. Eso a lo sí, mejor, sí, la verdad. claro, pero la gente no lo molaría mucho. Sabe volver a cazar y tal, mucha paliza. Ya, yo no sé vosotros, pero yo me quedaría lamiendo la corteza de algún árbol. ¿Por qué no? O sea, me dicen, me dan un hacha y dices, caza tu comida. A los 10 minutos me encuentran en un árbol lamiéndolo porque me niego a Te haces cazar. vegano, fácil y rápido. Y Me ven ponte comiendo. a construir como se construía antes también, ¿sabes? Que se nos ha olvidado también cómo se construía entonces. Ahora Claro. hacemos cosas Bueno, diferentes. antes que se ya- construía con árboles, se talaban los árboles y se construía cada uno en sus Claro, casas. claro. Luego llegaba el fuego y hacía adiós casa. Mirabas, mirabas al suelo, se te ve quemada la casa y decías, bueno, antes tenía hipoteca, ahora tengo liquidez. Pero bueno, por otro lado, siguiendo con otro tema similar, una de las mayores desgracias en los últimos tiempos es que se ha vendido mucho una tecnología llamada en inglés Carbon Capture and Storage, que en español se traduce como captura y guardado de carbono. Véase, es un proceso por el cual puedes absorber gas de la atmósfera, aislar el CO2 y guardarlo. No voy a entrar en detalles porque no es el punto de cómo funciona, porque no es el punto de este podcast, pero sí que voy a explicar un par de puntos importantes. En primer lugar, se esperaba que para estas fechas pudiéramos estar capturando 4.900 megatoneladas de CO2 al año. Es decir, un 4, un 9, dos ceros y otros 6 ceros. Bastante. O sea, para que os hagáis una idea, actualmente emitimos 50.000 millones de toneladas, kilogramos al año. Perdón que se me va la ley.
No, perdón. 50.000 millones de toneladas al año. Que se me va a mí la lengua. Perdonadme, que las unidades a veces me vayan un poquito. Muchas toneladas. Sí, muchas toneladas. Mucho, ¿vale? Mucho. Cuidado con eso. Entonces, de esas 4.900 millones de toneladas que emitimos al año, que es lo que emitimos al año, lo que queríamos capturar, que ya os he visto capturar hoy en día, que son considerables en comparación a las 50.000 millones que emitimos al año, no hemos llegado a ese punto. Actualmente capturamos 10 millones. Vaya. O sea, muy por debajo. O sea, como acaba de pasar ahora, a alguien le bailó las unidades, los órdenes de magnitud se le bailaron y pasaron de, uy, que vaya, me he ido de kilotoneladas a megatoneladas sin querer. Jo, pues vaya, no me ha dado bien la cosa. Otro dato importante es que, en teoría, para estas fechas iban a haber alrededor de unos 100 proyectos alrededor de todo el mundo de plantas para capturar carbono de la atmósfera y así mitigar los efectos del cambio climático. ¿Qué pasa? Esto no ha pasado. ¿Cuántas hay? Pues 10. O sea, 10 veces menos de las que tendrían que haber. Hasta hace mucho tiempo la más grande estaba en Australia. Actualmente la más grande está en Islandia, si no recuerdo mal. Pero para que os hagáis una idea, en Australia el gobierno hizo una inversión de 60 millones de dólares a la empresa Chevron en 2016 para crear una planta de captura de carbono en el norte del país, en una isla muy específica, en 2016. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que ni en 2016, ni en 2017, ni en 2018 hicieron capturas significativas de CO2 durante la planta. Fracaso absoluto. Sí, un fracaso absoluto. Pero es que en 2019 tuvieron que cerrarla porque la arena del desierto que venía del sur cubrió toda la planta y la tuvieron que poner bajo mantenimiento. Hasta hoy en día ha capturado la empresa un 30% de las emisiones de procesamiento, de hacer, de convertir gas y guardarlo bajo tierra, de todo lo que tenía previsto. Ahora bien, como este proceso es algo que es antinatural, necesitas aportar energía para que suceda, pues como no lo hacen con energía solar, como lo hacen con gas. Es decir, capturas CO2 quemando gas. Si cuentas este gas que queman, para poder capturar el CO2, tienes que han capturado un 2% de todas las emisiones que deberían haber capturado, que es muy poco. Pero es que si tú sigues mirando todos los informes que han ido habiendo a lo largo del tiempo de este tipo de proyectos que se han ido ofreciendo a varias empresas petroleras, te das cuenta de que se han invertido alrededor de unos 4.000 millones de dólares de dinero recaudado desde impuestos a los ciudadanos australianos para financiar proyectos de este estilo, desde el año 2000. Y ya vemos cómo ha quedado este último proyecto. ¿A quién acaba aquí la historia? Canadá también es responsable. O sea, se invirtieron también un montón de dólares, unos 10.000 millones de dólares, para una planta de carbono similar. Y la idea era capturar precisamente 10.000 millones de toneladas al año. ¿Qué es lo que ocurre? Empezaron en 2015 y actualmente hasta 2020 todos los objetivos los han fallado. O sea, no han llegado en ningún momento a capturar al año 1.000 millones de toneladas. Han fallado todos los años. En América pasa algo similar, en Estados Unidos, pero ya ahí no voy a entrar porque ya es algo más tedioso. Pero la cuestión es que, como vemos, es por ahora, esta tecnología está bastante retrasada y se da demasiado bombo cuando realmente todavía está en sus primeras etapas. Desde luego. Ahora bien, por ejemplo, hay otros casos muy sonados como que Noruega, aunque es un país que funciona principalmente con energía renovable, y Canadá también es el caso, por ejemplo, en Canadá, la Columbia Británica, que es una zona donde hay mucha gente, creo que está, si no recuerdo mal, justo donde está Vancouver, a la parte occidental, ahí viven unas 3 millones de personas y toda la energía se genera con hidroeléctrica, es decir, con energía hidráulica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aunque generan mucha energía a través de renovables, siguen siendo uno de los mayores exportadores de gas y de petróleo, principalmente petróleo, de todo el mundo. Por ejemplo, Noruega es el tercero. A Rusia le pasa algo similar. Lo que pasa es que Rusia directamente no lo oculta. Y directamente hace emisiones porque consume su propio gas. Es muy conocido el caso de que mucho gas ruso viene a Europa a través de gasoductos de
Y bueno, qué decir, Greenpeace se conoce muy bien por este caso, ¿no? O sea, el hecho de que Greenpeace haya sido en teoría, inició como un grupo de ecologistas que han Greenpeace luchado, dando también ejemplo, ¿no? que han luchado contra el cambio climático. Ahora, hoy en día, en Alemania, venden gas ruso, principalmente alrededor del 80% de su gas es ruso, bajo una de sus sucursales llamada Greenpeace Energy. Si hubiéramos tenido a Adrián, pues se podría haber pasado aquí 20 horas poniendo a parir a Greenpeace, pero como no tenemos tiempo, pues seguimos con otras cosas. Vale, A pues... mí me ha llamado la atención, ¿no? Cuando has empezado, decir, bueno, en verdad no me sorprende, ¿no? Pero que al final la gente, bueno, los grandes líderes de países más ricos, ¿no? Prefieren pagar una multa porque pueden Se nos lo pueden permitir. antes que reducir, en plan, que hacer cumplir los objetivos que supuestamente se hacen para algo, ¿no? En este tipo Claro. de reuniones y tal. Sí, exactamente. Tienes toda la razón, Jessica. Entonces, hasta que no haya un cambio de mentalidad que al final, bueno, pues nosotros podemos hacer, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Que todos podemos hacer algo, reducir, reutilizar y reciclar y lo que tú quieras, pero al final los grandes cambios se hacen desde la política y desde una cosa Claro. global para todos y claramente pues, Sí, sí. pues hasta que eso no pase y no cambie la mentalidad de estas personas, pues esto no va a pasar, ¿no? Y al final... Es lo que pasa, tú puedes hacer un poquito, pero si luego uno de los grandes se va en su jet privado a cualquier sitio, pues ya ha emitido más que a lo mejor lo que tú vas a emitir en toda tu vida. Entonces, Sí. al final, tú De puedes hecho- Otra cosa es tu moral, ¿no? Pero Claro. esa es otra cosa. Sí, de hecho, esto último no es un dato que tenga totalmente seguro, pero lo vi hace no mucho en uno de los artículos en los que estuve investigando. Y es que si nosotros dejáramos de emitir, o sea, de emitir CO2 a la atmósfera, una persona deja de emitir CO2 a la atmósfera durante toda su vida, sería equivalente a que durante todo el año, un segundo de ese año, no hubieran emisiones. O sea, si tú coges una persona y haces que no emita nada de CO2 en toda su vida, es lo mismo que si tú coges un año cualquiera, un segundo determinado, y no hubieran emisiones en ese segundo. O sea, al ritmo al que estamos emitiendo hoy en día. Claro, pero si al final una persona pudiera reducir un 30% de su emisión, al Ya. final serían más segundos al año, ¿no? Si todos lo hiciéramos, pero claro, el tema es que todos no lo hacen. Ya, también. Es un poco lo de la responsabilidad personal, que es muy bonito, pero requiere la cooperación de mucha gente. Y hay mucha gente que pasa de esto. se está viendo ahora con la pandemia que tampoco es que haya mucha conciencia social de todo el mundo. Tío, O sea, que cuesta. o sea, hay gente que directamente. O sea, se habla esto en España no pasa mucho, pero en Australia, en Italia, la cantidad de negacionistas que han intentado pedir pasaportes COVID, estos falsificados, o el tipo este que fue con un brazo falso a lo de la vacuna para que le picharan el brazo falso porque no quería vacunarse. Desde luego. Sí, Madre bueno, mía. bueno, siguiendo un poco con lo que decíamos antes, pues, nos hemos estado un buen rato hablando, quería también comentar el hecho de que la energía nuclear también es uno de los mayores puntos controversiales, y es que, por decirlo de alguna manera, Gracias, Greenpeace. gracias a Greenpeace, porque Eso precisamente... da para otro programa, ¿eh? Pero... Eso da para otro programa completamente, pero, o sea, la idea es que la gente odia la energía nuclear, aunque, por ejemplo, Francia lleva desde los últimos años, décadas, alimentando a su país con energía nuclear. Alrededor de un 70% de su energía es nuclear. Y no han tenido ningún Chernobyl, ningún desastre, ningún problema. Y de hecho, han habido muchos cambios, muchas mejoras que evitan accidentes nucleares. Entonces, pues, bueno. Voy a dejar esto a un lado. Podéis investigar vosotros. Dejaré Luego aquí pues, enlaces. vamos a cerrar las centrales nucleares. Sí. Voy a dejar esto aquí un poquito al lado porque ya hemos contado mucha mierda climática y tenemos que seguir con el programa. Pero bueno, Bueno, ya, acabándolo ya diría yo. sí, acabándolo prácticamente. Pero la cosa, David, es que hoy te he relegado a ti la sección de fish anécdotas. Porque me has comentado que querías tirarte un poco a la piscina y ver cómo es esto. Así que pues yo quiero por hoy
voy a ver cómo lo haces. Y si me sorprendes, quizá a lo mejor la sección te la quedas tú venga, perfectamente, tío. Como vamos así un poco mal de tiempo, voy a contar una rapidilla. Ya que estamos en Navidad, pues estamos cerca de la Navidad. Bueno, pues todos sabéis cuándo es Navidad, ¿no? El 25 de diciembre. Pero ¿y si os dijese que hay otra fiesta muchísimo mejor A que ver. la Navidad? ¿Qué es La mejor que los Newton regalos? Dad. ¿La Newton Dad? Un La momento. Newton Dad. Es que resulta que Newton nació un 25 de diciembre de 1642. Tía, Casualidad. eso es coincidencia, No lo creo. Eso... Pero bueno, y entonces, ¿qué pasa aquí? Que hay un montón de gente, de científicos y gente no creyente, que han cambiado la Navidad y la han empezado a llamar Newton Dad para alabar al matemático y científico. Pero a lo mejor estas personas también pueden estar equivocadas. Y es que resulta que a lo mejor Newton no nació exactamente el 25 de diciembre, porque en ese momento habían dos calendarios. El calendario juliano, que es el de Julio César, el de entonces, que todavía seguía en Gran Bretaña, y el calendario gregoriano, que es el que tenemos actualmente, y ya estaba en España en esos momentos. Y entonces resulta que, siguiendo esas fechas, el 25 de diciembre de 1642 en Inglaterra era el 4 de enero de 1643. Así que desgraciadamente Newton no nació el mismo día que nuestro Señor. Ostras, pero casi caen Reyes, ¿eh? Al menos. Casi, sí. Habría sido un bonito regalo. Sí, habría sido muy bonito que hayan Reyes. Bueno, hacemos una fiesta aparte, sí, total. Bueno, sí, ya, bueno. Bueno, también está el caso de Cervantes con Shakespeare, ¿no? Sí. Resulta que esta cosa del calendario juliano y el gregoriano también se ha dado en otras circunstancias, como por ejemplo en el caso de estos escritores, de la muerte de estos escritores, de Cervantes y de Shakespeare, que murieron los dos el 23 de abril de 1616. Curiosamente, el día del libro. Vaya, me pregunto por qué será. Pero resulta que Cervantes y Shakespeare, a pesar de haber muerto el mismo día, no murieron el mismo día. Murieron con 10 días de diferencia. Yeah. Porque Shakespeare murió ese día, pero en el calendario juliano. En el gregoriano, que ya se encontraba en España, y que Cervantes sí que murió ese día, en el gregoriano era el 3 de mayo de 1616 cuando murió Shakespeare. Entonces también lo que pasa aquí es que en el momento en el que se cambió de calendario juliano al gregoriano hay 10 días que de repente desaparecieron y pues pasan estas cosas. Sí, pero entonces... O sea que si alguien nace un día de esos, no existe. No existe, ¿no? No. Esto es como los años bisiestos, que naces el 29 de febrero y dices, voy a cumplir 20 años, soy un jovencito. ¡Ah! Te da un ataque al corazón. Y bueno, no creo que no hay más tiempo para más anécdotas, sino seguiremos contando porque siempre hay anécdotas físicas. Bueno, pues una pena será, pero bueno. A ver, un poco de dinero estoy, pero estoy seguro que tenía más. O sea, pero también la culpa mía porque me he extendido mucho con el cambio climático. No, porque, bueno, pero si es que anécdotas climáticas también hay para rato y a ver, sí, es que... que... Y hasta Sí, y es que he querido meter tralla. Yo he querido meter tralla en esto. A la gente y reciclamos y reutilizamos. Sí, o sea... sí, pero bueno, la guardaremos para otro momento. Es que hoy quería meter tralla a esto porque esta gente ya te digo yo que esta mierda no se quedaba sin hablar. Te lo prometo yo a ti. De cambio climático en estas fechas de Navidad, cuando más se consume, ¿no? Sí, te juro que... O sea, te prometo que esto no se quedaba sin hablar. Eso ya es culpa del capitalismo, ¿eh? Sí. ¡Abajo el capitalismo! ¡Anarquía! No, dejamos la política al lado. Bueno, que pues... nos cierran el podcast. Bueno, pues ahora hay que cortar por hoy. Gracias a los dos por venir. Gracias por soportarme en esta hora, 2 horas. Gracias por soportarme. Y bueno, pues a nuestros oyentes, pues gracias a nosotros por escucharnos a nosotros. Y nos vemos en las ondas. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Saturnalia! Y ¡feliz Newton Dad!